Shabbat Shalom comunidad, bienvenidos a Hablemos de Torah, en esta oportunidad con Parashat Vaishlach, la cual se encuentra en el libro de Génesis, Bereshit, del 32:4 al 36:43. Y la Haftará se encuentra en el libro de Obadia, es todo el libro, todo el capítulo, Abdías, en el cual se nos va a hablar sobre Edom, su orgullo y una profecía en la cual Dios promete que va a castigar a Edom por sus pecados. Esta parashá tiene una conexión mucho más grande que la que es evidente con la Haftará, que quiero que hoy revisemos de manera particular. Pero antes, un poco de contexto de Parashat Vaishlach. Sabemos que Jacob y Esaf tienen una pelea fuerte por la primogenitura, en la cual Esaf quiere matar a su hermano, este huye, y después de muchos años se van a venir a reencontrar en esta parashá, en la cual Jacob le envía mensajeros a Esaf intentando apaciguar un poco esa rabia, esa ira que él pueda tener, porque teme que vaya a matarlo. Antes del encuentro de los hermanos, Jacob tiene allí la lucha con este hombre, que algunos dicen que es un ángel, o que era el mismo Dios, o que era el mismo Esaf. El caso es que tiene un momento de confrontación muy fuerte en su vida, en el cual su nombre es cambiado, su naturaleza es cambiada, y deja de llamarse Jacob para ser también conocido como Israel. Es un poco también el génesis del nombre que va a acompañar al pueblo de Israel durante toda su vida y hasta nuestros días, y se da justamente en ese momento de confrontación con su pasado, ya que Jacob tiene que admitir que es un mentiroso, que ha engañado, que ha usurpado, que le robó la primogenitura a su hermano, y en ese reconocer esa esencia, pero también viendo todo lo que Dios ha hecho en su vida, su naturaleza es cambiada, y entonces ya no va a ser conocido como el que engaña, sino como Israel, aquel que pelea junto con Dios y prevalece. Ahora, en ese contexto vamos a revisar, y teniendo esto en mente, quién es el profeta Abdías y por qué esa profecía que da sobre Edom tiene una relevancia mucho mayor a la que podemos ver solo en las palabras que están contenidas en esa profecía. El profeta Obadia va a lo largo de 21 versículos narrar cómo el orgullo y el maltrato de Edom hacia Israel le va a generar una consecuencia nefasta y de parte de Dios un castigo fuerte. De hecho, recordemos que más adelante en la historia, Israel, después de salir de Egipto, quiere pasar por el territorio de Edom en su travesía hacia la tierra prometida, y Edom le dice que no los va a dejar pasar. Es una situación ahí difícil, porque también eso deja ver que el pueblo de Israel tiene un tanto de debilidad o puede dar esa imagen, y eso hace que vengan ataques hacia el pueblo de Israel, una situación nefasta, y que nos deja ver cómo hubo una herida entre Jacob y Esaf que no terminó de sanar por completo, y por causa de la cual Dios le promete a Esaf y a Edom que les va a castigar. Pero vamos a dar dos pasos hacia atrás y ver qué nos enseñan los sabios a propósito del profeta Abdías. Abarbanel, que es un rabino, Itzhak Abarbanel, de hecho, portugués del medioevo, del 1400, tiene todo un comentario sobre el libro de Abdías, ya que es un libro corto, y él se hace 6 preguntas, que los invito a que después las revisen, sobre cómo entender esta profecía. No vamos a abordar las 6 preguntas, pero sí un par que son relevantes para el paralelo que quiero que hagamos el día de hoy. Y es que Abarbanel se pregunta, ¿esta profecía que se está dando contra Edom ya se cumplió? Y al respecto hay 2 posibles respuestas, que sí y que no. Por un lado, él dice que sí se cumplió porque con Nabucodonosor y luego con Hircano, en esos 2 momentos en los que se conquistaron los territorios cercanos a Israel y entre ellos Edom, pues pasó lo que dice la profecía, ¿no? Que destruyeron a Edom y tuvo que pagar por sus pecados. Entonces él dice, sí, se podría decir que ya se cumplió, pero también se podría decir que no se cumplió, porque la profecía está dada una vez y ya hemos visto 2 momentos históricos en los que ha pasado, lo cual nos puede indicar que quizás un castigo que se va a dar por etapas. Esa es una primera precisión y una primera respuesta que da Abarbanel a esa pregunta. Luego, Abarbanel se pregunta con respecto al versículo 8 del capítulo 1 de Abdías, donde dice, ¿acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Saf? Afirma Adonai. Y Abarbanel se pregunta, ¿por qué va a decir sabios de Edom y monte de Saf? ¿No son lo mismo?
Y aquí Abarbanel va a explicar que se refiere a un castigo que se puede dar en dos instancias, una física y una espiritual, que conecta con la pregunta anterior. Y lo que él va a decir básicamente es, va a haber un castigo en lo físico para Edom, a su territorio, que puede que ya se haya dado, y va a haber un castigo en lo espiritual, a lo que representa Edom espiritualmente, que en este caso es pues Roma y sus descendientes en el cristianismo como católico tradicional, etcétera, etcétera. Lo que es interesante aquí es que justamente nos deja ver cómo ese momento de confrontación con Edom tiene una cierta realidad dual, una que se tiene que dar en lo físico y una que se tiene que dar en lo espiritual. Y eso mismo un poco le pasa a Jacob en este encuentro con Esaf. Se ven físicamente, no hay una confrontación, gracias a Dios, no se matan, no se odian, sino que de hecho se abrazan y lloran juntos. Pero queda pendiente una cita que no se termina de completar. Se supone que ellos se van a encontrar más adelante en el camino. Jacob le dice a su hermano Esaf, ve adelante, yo tengo mujeres y niños, no quiero que por estar haciéndolos caminar más rápido de la cuenta se me vayan a morir. Esaf toma la delantera y Jacob se desvía hacia Sucot y digamos que esa cita nunca termina de cumplirse, más allá de que ellos se reencuentran, como nos va a decir esta parashá, al final de la vida de su padre Isaac para enterrarlo juntos. Pero no nos dicen nada más, no nos dicen qué pasó, digamos, con ese perdón. Parece que hubo un perdón inicial, pero falta quizá un componente en lo espiritual. Y vamos a ver que justamente esa rencilla entre los hermanos, ese no poder tener una buena relación entre hermanos, es una constante después, tanto en los hijos de Esaf como en los hijos de Jacob. La próxima parashá nos va a narrar sobre Yosef y cómo tiene problemas con sus hermanos y estos piensan en matarlo y terminan vendiéndolo, y un montón de situaciones difíciles en las que vemos que quizá ese primer encuentro en lo físico que tienen Jacob y Esaf sana un pedazo del problema, pero falta algo en lo espiritual que tiene que darse. Ahora, Rashi, con respecto a Abdías, a Obadiah, se hace una pregunta y es ¿por qué Obadiah es merecedor de dar esta profecía? Y de aquí nuestros sabios nos van a enseñar que Obadiah de hecho era converso, y era un converso que venía de Edom. Y al respecto, en el Talmud, en el Tratado de Berajot 39b, hay una amplia discusión, de hecho dándole elogios a quien fue Obadiah, ya que él, de hecho, tiene un mérito grande, y los sabios dicen que es a propósito de esto que se le da la profecía, y es que él, durante la persecución que hace Jezabel a los profetas de Dios, esconde a 100, 50 en una cueva y 50 en otra cueva, para que sobrevivan y pues Jezabel no los mate, que recuerda a la figura de lo que hace Jacob en esta parashá, que se separa su campamento en dos, porque dice, si Esaf ataca a uno, pues que uno de los grupos de los campamentos pues lleve esa parte mala y el otro se salve. Es la misma estrategia que utiliza Obadiah de manera curiosa. Y Obadiah, siendo converso de Edom, es quien tiene que dar estas palabras fuertes y decir, escuchen Edom porque por no arrepentirse esto malo les va a pasar. Y él tiene la difícil tarea de decirle a los suyos justamente un mal destino que ellos mismos se han labrado. Y aquí hay una conexión tremenda, no solo en las palabras de Obadiah, sino en la vida misma de Obadiah con la parashá de esta semana. Y es que Jacob tiene que tener una confrontación con su pasado que, de no hacerse de manera correcta como vemos, va a tener consecuencias luego generacionales, porque como vimos, tiene que haber una restitución en lo físico y una en lo espiritual. Y de esa manera tenemos que entender que en nuestra vida misma también va a pasar eso. Y es que Dios nos va a poder haber dado muestras de su bondad, ¿sí? Puede habernos salvado de muchas cosas, puede haber transformado nuestra vida de manera increíble. Y va a llegar un momento en el que tengamos que confrontarnos con ese pasado. De hecho, ahorita que estamos cerca al final de año secular, es muy común que nos reencontremos con familiares y con personas de nuestro pasado, y ese va a ser el momento en el que Dios va a decir, muéstrame que esto que te ha pasado en lo físico tiene una traducción en lo espiritual mucho más amplia, ¿sí? Y es ese momento en el que nos encontramos de frente con nuestro pasado, que puede ser la oportunidad que tuvo Jacob de dejar de ser el que engaña y ser transformado en su naturaleza y en su nombre para un propósito más grande. De la misma manera, Obadiah nos va a mostrar que él, de hecho, es de cierta manera como el máximo representante de una persona que deja por completo sus malos caminos del pasado y se entrega a Dios. Rápidamente me permito leer un pasaje del Tratado del Talmud que habla de esto, que es maravilloso y ata de hecho estos dos
pasajes, el de la parashá de la semana con el del Haftará. Y es que en Berajot 39b nos va a decir, Rabbi Yitzhak dice, el santo bendito sea, dijo, que venga Abdías, que habita entre dos malvados, Ahab y Jezabel, pero no aprendió de sus acciones para que profetice sobre Esaf el malvado, el progenitor de Edom, que habitaba entre dos justos, Isaac y Rebeca, pero no aprendió de sus acciones. Y además, Efraín, discípulo de Rabbi Meir, va a decir en nombre de Rabbi Meir que Abdías era un edomita converso, y por consiguiente él profetiza contra Edom, porque hay un dicho que dice la gente que reza de esta manera: de dentro y del bosque viene el hacha a él, como el mango para el hacha que corta el árbol que es del mismo, como diciendo, de ese mismo bosque se trae la madera para el hacha que va a cortarla. De la misma manera Abdías es sacado de Edom para profetizar contra Edom. Pero lo que es tremendamente interesante es eso, ese detalle en el que nos dice, Abdías viene de un contexto de malvados y no aprendió de las acciones de los malvados, cambió su naturaleza. De la misma manera, Esaf viene de un contexto de justos, como lo eran sus padres, pero terminó haciendo las cosas mal. De esto que podemos aprender, y es que si bien podemos tener un contexto del cual vengamos que sea más o menos favorable, nuestras acciones son las que van a determinar nuestro futuro. Y cuando nos confrontemos con ese pasado, el cómo actuemos también va a poder traer una restitución completa. A propósito de eso, solo quisiera añadir este pasaje de Efesios para cerrar, que creo que también engloba muy bien este concepto. En Efesios 4, 20 al 24 se nos va a decir, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca del Mashiach, si de veras se les habló y se les enseñó de Yeshua según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse la ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Que este espacio y esta parashá que tenemos sea una oportunidad en la cual podamos, como Jacob, ser cambiados en nuestra naturaleza, que todo aquello con lo que podamos enfrentarnos de nuestro pasado sea algo de lo que hemos aprendido y no algo que venga a acusarnos, que ese cambio que hemos tenido en el corazón por medio de Yeshua sea una constante en nuestra vida, que no lo abandonemos, y que cuando nos encontremos con nuestros familiares y personajes también de ese pasado, podamos ser una bendición, como el caso de Jacob, y no que tengamos que vernos en esa difícil situación en la cual se profetiza una maldición que incluso podemos llegar nosotros mismos a acarrear si no hemos salido completamente de Edom, como si fue el caso de Obadiah. Shalom para todos y muchas bendiciones. sono veri, i tuoi doveri vanno là, soli per